Sean todos bienvenidos, amados hermanos, amadas familia de las asambleas de la Torah viviente, en este Shabbat, en este día de reposo que el Padre nos permite nuevamente reunirnos, escudriñar su palabra, descansar en Él, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y crecer en su palabra. Que hoy sea una, como siempre, el Padre nos da una oportunidad de crecer, de renovar nuestras fuerzas, de a través de escuchar su palabra, nos dé fe cada día más, que esa fe es esa obediencia, que esa fidelidad que Él quiere que tengamos todos hacia Él. Y le pido con todo mi corazón al Espíritu de Santidad que nos guíe en su verdad y nos enseñe principios tan profundos hoy en este día, también en la cuenta del Homer, que ya vamos en el día 21 en 3 semanas, que el Padre nos permite también edificarnos, contar nuestros días, analizar en cada enseñanza que nuestros hermanos en Europa están trayendo, enseñanzas tan preciosas, tan importantes, y seguir preparándonos en la santidad que Él quiere que seamos como pueblo, como hijos suyos. Entonces, en esta semana vamos a encontrar dos parashot. Me voy a centrar un poco más en la primera, pero bueno, hacer algún comentario o sea, de la 29. Y también encontramos la parashá 30, que, bueno, la 29 se llama Aharei Moad, que significa después de la muerte. La encontramos en Vallicra, en Levítico 16:1 al 18:30. Y la número 30, la paracha número 30, Kedoshin, que significa apartados. La encontramos en Vallicra, en Levítico 19:1 al 20:27. Viendo pues cada una de la secuencia, todo, la palabra, la Biblia, como armoniza completamente. Es lo más hermoso cuando el Padre nos permite estudiarla, ir aprendiendo poco a poco, ir escalando poco a poco. Pero es algo hermoso porque vemos como ella se confirma a sí misma la palabra del Señor, porque fue inspirada por Él. Y no hay nada que quede suelto, sino todo anda en armonía, y todo el centro, como siempre lo comento, es Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el propósito de la Torá, y todo apunta a Él a través de las fiestas, a través de cada ejemplo que el Padre nos da, lo que vivieron nuestros hermanos, cada preparación en el Mizcán. Todo tiene una sombra profética, y el centro de todo, el propósito de todo es Yeshua. Venimos de la paracha anterior, también las parachó Tarría y Mesorá, que bueno, el Padre nos permitía, y la importancia también que vamos observando del propósito de, por ejemplo, en Tazría, el propósito del Padre de darnos vida, pero es una vida con propósito, es una vida de apartarnos para Él, es una vida de santificarnos, de purificarnos, y el valor que Él le da a la vida y el valor que nos da, le da a cada vida, también se necesita, es necesario un proceso de purificación, como lo veíamos en esta Parachatasría. Y Mensora, que representa la lepra, el pecado, que también va conectado, es que todo va unido a esa limpieza, esa purificación, recordando cuando este hombre le dijo a Yeshua que él quería ser limpio, que él reconocía, y es el llamado que el Padre nos está haciendo para reconocer nuestra necesidad de ser limpios, de podernos acercar a Él en esa pureza, en esa limpieza que, siendo 3 veces santo Él, requiere de parte nuestra, porque estamos hablando de un Elohim santo, y Él nos está enseñando cómo santificarnos y purificarnos cada día. Entonces, también pues invitarlos a las enseñanzas de la paracha de nuestros hermanos en Europa, el día de mañana en Europa a las 10 de la mañana, para que veamos cada aspecto, cada porción más detallada de las dos parashot. Sean cordialmente invitados, y aquí también nosotros en nuestras reuniones en Nueva Zelanda, aquí sus servidores con mi esposita, estamos muy atentos para poderles servir, para seguir aprendiendo y permitiendo que la misma palabra
se interprete por sí misma, no interpretación de hombres, sino ella misma nos enseña y conecta todo con el plan profético de nuestro Padre. Bueno, en esta paracha que vemos muchos aspectos, algo muy importante, pero vamos a ver muchos principios hermosos, o algunos, porque es muy profunda la palabra, pero poco a poco vamos aprendiendo. Entonces, en esta paracha nos devuelve al capítulo 10 de Levítico de Vallecrá, donde, bueno, recordando ese versículo donde dice en el Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, como vemos en esta porción que se denomina o es llamada Aharei Moab, después de la muerte, pues se refiere a lo que aconteció allí en Levítico 10 con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y la situación de ellos hacer algo que el Padre no les había indicado, y eso fue un fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces aprendimos también cuando estudiamos en esta porción de no hacer nada de lo que el Padre nos ha indicado, sino ni hacer, y la palabra también lo aclara, que ni añadir ni quitar nada de su palabra. Entonces podemos ver que no era correcto como ellos querían hacerlo. Ellos ya habían sido instruidos, así como el Padre nos está instruyendo, y solo Aarón tenía esa función. Y nuestro Padre desea que nosotros le obedezcamos cuando nos da una instrucción. Ese es el punto, así como nosotros como padres no queremos estar de pronto recalcando cada uno de nuestros hijos, sino con una sola instrucción ellos ya vayan acatando esa instrucción, y cuanto más nuestro Padre que es santo quiere que lo obedezcamos. También veíamos en las porciones anteriores, en Levítico 6, 6, 7, estamos hablando, aquí se toca mucho el tema, y lo que estamos viendo muy frecuente en estas últimas enseñanzas y porciones es sobre la expiación. Entonces dice en Levítico 6, del 6 al 7, me permito compartirles estos dos versículos, devolviéndonos un poco, dice: para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que le suele ofender. Vemos que el Padre presenta cada uno de estos sistemas sacrificiales. Era muy importante todo lo que el Padre levantó en el Mizcán, cada uno de los elementos santos, todo era para hacer esa expiación por el pecado. Entonces vemos allí el término culpa, que del original hebreo ashan, se refiere a la culpa, a una ofrenda por el pecado, agravio, daño, infracción, pecado. Entonces, todo es centrado en el pecado. Ya vamos a ver más adelante definiciones de lo que la misma palabra nos confirma que es pecado. Y es el punto muy importante porque es lo que nos separa de nuestro Padre. Y por eso Él instruyó cada uno de estos sacrificios que a veces, como lo he comentado también, a veces no son fáciles de entender y pensamos que solamente pasado allí en ese momento, pero la Biblia, la palabra y la instrucción del Padre es viva y eficaz y está vigente, y nosotros siendo templo del Espíritu de Santidad, se cumple a nuestros días también, ya presentando esos sacrificios espirituales que vamos entendiendo. Entonces la ofrenda de pecado y culpa era especialmente santa, o sea, algo muy importante para nuestro Padre, y dedicada para Él, o sea, todo era para Él por la expiación del pecado, de la culpa. Entonces, podemos también comentar de que Aharei Moab, después de la muerte, como llama esta porción, significa después de la muerte, refiere a la muerte de los hijos de Aarón, como acabamos de leer, y marca un momento crucial de reflexión y purificación. Vemos cada una de las situaciones que vemos en la palabra, nos sirve como ejemplo para nosotros entender qué debemos o qué no debemos hacer. Entonces, marca un momento crucial de reflexión y purificación para el pueblo, para nosotros los creyentes. Simboliza que tras enfrentar pérdidas o errores graves,
es posible hallar redención y renovación. Sabemos que nuestra condición hasta que nosotros no seamos transformados, vamos a estar expuestos a cometer errores. Pero cuando se presentan esos errores graves, el Padre nos da la posibilidad de hallar esa redención y renovación espiritual mediante el arrepentimiento y la obediencia a las leyes de nuestro Padre. Por eso lo importante, la Torah, la instrucción, la enseñanza que no está abolida, porque es que la Torah nos enseña, nos protege, nos cuida para no errar en el blanco. Esta paracha enseña que la santidad y la aproximación del Eterno requieren preparación, es muy importante. Como hablaba en algunas enseñanzas anteriores, el atleta, como lo dice el apóstol Pablo, necesita prepararse para llegar a la meta. Entonces, se requiere una preparación y respeto profundo, subrayando que tras las adversidades se presenta la oportunidad para una transformación espiritual significativa. Entonces, esta paracha que se recuerda lo que pasó con los hijos de Aarón, aquí vemos una oportunidad que el Padre da y ejecuta y instruye para no tener esas consecuencias que vivieron los hijos de Aarón. Aquí ya entrando pues en la porción de Levítico 16, 1, 3, dice de la siguiente manera: habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Aquí vemos las consecuencias que pasó. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aquí en esta primera parte, en esta paracha, hay varias temas que se aborden y vamos a irlos eh, aprendiendo también con, perdón, con nuestros hermanos en Europa. Pero este ritual habla sobre la fiesta, sobre la santa convocación que el Padre nos hace a través de Yom HaKippurim. Eso también lo vemos en el libro de Levítico. Ahí están todas las instrucciones realmente de las fiestas del Eterno, de las fiestas de nuestro Padre. El ritual de Yom HaKippurim es un conjunto detallado de instrucciones dadas a Aarón y sus descendientes para realizar sacrificios expiatorios en el día de la expiación. Es un día de profunda solemnidad. Requería que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo con sangre de animales sacrificados para expiar sus pecados y los del pueblo. La ceremonia incluía 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro enviado al desierto, simbolizando la eliminación de pecados y la purificación de la comunidad. Entonces estamos en un proceso de expiación, de cubrirnos. Recordemos cuando Adán y Eva cometieron el pecado, la desobediencia, ellos quedaron desnudos, hubo una vergüenza, ellos quisieron cubrir sus faltas con sus propias fuerzas, con estas hojas, pero el Padre, allí hubo ese sacrificio de expiación para cubrirlos del pecado, y es el proceso en el que toda la humanidad, el Padre nos está dando a todos de cubrir nuestro pecado, pero estamos en un proceso de limpiarnos, de purificarnos, conectándolo también con las parachas anteriores, pero hasta poder encontrar, llegar a la eterna redención, que es el objetivo, pero todo viene en un proceso. Entonces, expiación de la raíz jatá, pues, pues significa, dentro de algunos textos, cubrir el pecado. Jatá, pues es errar, es pecar, es falta, pero también pues el Padre es un daño que se hace por no hacer lo que el Padre nos indica, pero aquí el Padre permite esta expiación, este sacrificio, como esa ofrenda por el pecado, para pues limpiarnos y cubrirnos. Tiene que ver también con la culpa. Yeshua, recordemos que todo va centrado en Yeshua y llevó todas nuestras culpas, conectado también con, que lo vamos a ver adelante con Azazel. Entonces, ese pecado que ahí hay inmundicia,
Pero la expiación viene un proceso de limpieza. Y la expiación, recordemos que no es para perdonar, sino nos limpia. Estamos en un proceso que el Padre nos cubre, nos limpia, estamos en un proceso de limpieza a través de la expiación. Una cosa es ser limpiado y otra cosa es ser perdonado, que es lo que ahí es muy importante tener en cuenta. La expiación es para librarnos de la culpa, es la oportunidad que el Padre da a toda la humanidad a través de su misericordia. Recordemos que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y a través de su gracia que Él nos da, pero esa gracia ya entendemos que no es una libertad para seguir pecando, sino antes un compromiso más con nuestro Padre de santificarnos y purificarnos más. Por medio de la expiación, también podemos ver que el Padre nos muestra la redención a través de Jesús. ¿Cómo podemos presentarnos ante nuestro Padre? Ese sacrificio espiritual que ya nos se presentan esos animalitos, ya lo vamos a ver y sabemos que Yeshua fue el sacrificio una vez y para siempre perfecto, pero ese sacrificio espiritual viene a través del arrepentimiento, de techubá, de hacer techubá, de que no, meditar qué nos sacó de lo que veníamos enfocándonos, algo que nos pudo haber acontecido, alguna prueba que de pronto reaccionamos mal, tantas cosas que el Padre conoce que pasan en nuestras vidas, pero Él nos llama, Él nos está dando la oportunidad de ir al arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, podemos preguntarnos de qué, arrepentirnos de qué, entender qué es pecado. Y la palabra nos lo enseña en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, la Torá, pues el pecado es infracción de la ley. Acordémonos que ley no es una carga, no es un conjunto de reglas, sino es una protección de un Padre que Él quiere que estemos unidos a Él, haciendo su voluntad, y cuando la hacemos, Él sabe que vamos a recibir bendiciones. También en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Aquí el apóstol Pablo, pues en este capítulo, y el apóstol Pedro también habla que Pablo explica cosas que a veces no son fáciles de entender, pero cuando lo conectamos todo, desde la raíz, desde la Taná, todo, una armonía de la palabra, aquí también nos lo explica. Dice él, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis, no codiciarás. Entonces aquí vemos que la palabra, al entender la palabra, entender la ley, la autora, sabemos qué está bien y qué no está bien, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En Romanos 3:20 dice, ya que por las horas de la ley, aquí también se presta para malinterpretaciones, porque cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Obviamente nosotros somos justificados por la fe en nuestro Mesías Yeshua, pero y cumplimos la Torá por amor, no por ser salvos, no, sino por amor a quien se entregó por nosotros. Entonces dice la palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí no lo confirma nuestro Padre, que a través de la ley conocemos que es pecado. Y estamos en un proceso de purificación. Primera de Juan 1:7-10. Pero si andamos en luz, sabemos que Jesús es la luz. Y es el proceso de empezar a caminar, y para ir caminando en esa purificación debemos andar en esa luz. Como Él está en luz, ¿quién? Yeshua. Tenemos comunión unos con otros. El Padre nos llama a estar unidos en comunión. Y la sangre, aquí viene el sacrificio único y verdadero y perfecto una vez y para siempre, y la sangre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí la palabra confesar también es reconocer, que es lo que le cuesta muchas veces o nos puede costar a la humanidad muchas veces, de reconocer que tenemos falencias, que necesitamos hacer techubá, que no solamente arrepentirnos es una emoción, sino reconocer y
rectificar y restituir lo que pudimos haber fallado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso porque Él sabe nuestra condición, que le fallamos, le fallamos y cada día debemos reconciliarnos con Él. Entonces, es ese proceso de purificación donde el Padre nos permite a través de la expiación para poder acercarnos a Él. Esa expiación, que lo que veíamos de Jatá, cubrir el pecado. También aquí vemos cuando nuestro Mesías también dice que Él será propicio por nuestros pecados, que es cubrir de la palabra kafar, que es ese proceso que se hacía en el Mizcán individual, ese sacrificio individual para expiar y condonar, aplacar o apaciguar el pecado, o, en pocas palabras, la reconciliación. Pero también aquí sale la palabra, viene de la palabra, también la encontramos de la raíz Kippur, que por eso va conectado con esta gran solemnidad que vamos a encontrarnos más adelante, unos meses adelante, que es eliminar, significa eliminar, remover, reconciliación, que ya es el sacrificio por el pueblo, es el día de la expiación, es donde en cada sacrificio que se hacía, y como nosotros cada día estamos en esa limpiándonos, reconociendo, teniendo errores, hierros, pero el Padre a través de su Santo Espíritu nos corrige, nos muestra, nos redarguye, y llega ese día de la expiación, el día del perdón, donde va a ser eliminado, va a ser como pueblo removido, y va a haber esa completa reconciliación y ya llegar a la redención a través de Yeshua. Entonces vemos como esas clases de expiación de Kippur, vemos ustedes lo pueden leer en casa, toda los capítulos, pero vemos que se hacía esa expiación en Levíticos 16, del 6 al 11, para el sumo sacerdote y su casa. Todo tenía un orden, todo debe haber un orden, obviamente. En Levítico 16, 16 para el santuario, en Levítico 16, 18 para el altar del holocausto, y en Levítico 16, del 21 al 23 para todo el pueblo. Volviendo, continuando en Levítico 16, 21, 22, dice: y pondrán a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Aquí vemos iniquidad, rebeliones y pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí en el hebreo, pecado es pechá, que significa transgresión, y es algo que son pecados de culpa, donde pecados donde en esa época había un juicio, al día de hoy hay una separación, donde viene el juicio de nuestro Señor. Si no, el Padre nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, pero como el adulterio, la idolatría, son pecados pechados donde hay transgresión y donde se pierde, donde Pablo dice, los empieza a enumerar cada uno de estos pecados, dice, no heredarán el reino. Es lo mismo que de este juicio de pena capital. Hay una separación, el Padre está llamándonos para reconciliarnos, siendo purificados para quitar ese pecado. También habla de las rebeliones, que es Jatá, que es cubrir, y Abón, también cuando habla de iniquidades, Abón, iniquidad, que es ese pecado que vemos hoy en día, que en la sociedad, como se está viendo, el mundo como se está viendo, aprobando leyes donde permiten el pecado sin ningún problema, que es lo que muy fuertemente se está viendo en esta sociedad y en el mundo. Dice en el 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Todo conecta con Yeshua, amados. Recordamos en Isaías 53, ahí está todo el sacrificio que Él se entregó por nosotros. Yeshua empezó a derramar su sangre dentro del campamento,
y fue crucificado fuera del campamento, conecta con cada uno de este ritual. Él, como sumo sacerdote, cumple estas dos funciones. Como cordero nos redime, da la oportunidad a la humanidad a ser limpiados. Ese es el proceso que estamos teniendo de limpieza. Yeshua, siendo Elohim, él se dispuso, él se entregó por nosotros. En Filipenses 2, 7, 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí aparece, cuando vemos en el chivo expiatorio Azazel, el significado de este chivo es alejarse, desaparecer, llevar lejos. Es decir, es la representación de aquel que lleva la culpa. El macho cabrío es enviado lejos cargando sobre sí las iniquidades del pueblo. Dios no solo perdona, Dios aleja el pecado. No lo cubre superficialmente. Estamos en un proceso, pero no lo deja cerca, lo remueve por completo. El Padre, a través de Kippur, de remover, de quitar, donde vamos a llegar a ese momento, donde el Padre nos permite esta solemnidad para remover por completo todo este pecado. En Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya entrando en la parte final, amados, dice en Hebreos 9, 12, 14, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, Mashiach, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la oportunidad que el Padre nos está dando de limpiarnos, de santificarnos para servirle. Yeshua es nuestra expiación y también nuestra redención. Antes de un Pesach hubo un Yom Kippur. El ritual de Yom Kippurín en Aharei Mod prefigura la redención ofrecida por Yeshua, quien como nuestro sumo sacerdote entra al lugar más sagrado con su propia sangre, no la de animales. Este acto sacrificial supera los sacrificios anuales de expiación, ofreciendo una solución permanente y definitiva para el pecado. Jesús, al sacrificar su vida, no solo cubre los pecados temporalmente, sino que los elimina completamente, asegurando así una reconciliación completa y eterna entre la humanidad. Y ya terminando, amados, un comentario corto que también conecta este sacrificio en el Mishkan, todo lo que Aarón, el sacerdote, todos debían hacer para expiación, pero también entrando en la Parashá 30, Kedoshim nos conecta, no queda nada suelto. El Padre nos llama a apartarnos. Kedoshim, ¿qué significa? Ser apartados. Dice allí empezando el texto, ser santos porque yo soy santo. El Padre nos da esa instrucción de apartarnos, no que santos sean personas que no cometamos errores, sino como dice Apocalipsis 14, esta es la perseverancia de los santos, los que tienen la fe de Yeshua y la obediencia a su palabra. Ser santos es tener la fe, la obediencia, la fidelidad a nuestro Mesías y el obedecer su palabra, que es la que nos aparta. No, él dice que no nos sacará del mundo, sino que nos libra del mal. Cuando nosotros tenemos pruebas por estar obedeciéndole, claro, pero somos dichosos cuando lo hacemos. Kedoshim significa santos en hebreo, siendo el plural de Kadosh, que se traduce como santo apartado. Este término describe algo o alguien que está separado para un propósito divino. La Parashá Kedoshim insta a los seguidores de Adonai a vivir en santidad, emulando la naturaleza
de nuestro Padre eterno. Para un creyente, ser kedoshim, o sea, apartado, significa adherirse a los mandamientos, mostrando amor y justicia. Es ya el desarrollo en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestras familias, no solamente cuando nos congregamos, sino ser justos, practicar la justicia. Tendremos justicia cuando pongamos en obra, en práctica los mandamientos de nuestro Padre, mostrando amor y justicia, porque el Padre nos dice que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos mandamientos venden toda la Torá, amados, y reflejando el carácter divino, es el carácter que debemos dar, el fruto del Espíritu de Santidad, es lo que debemos reflejar, ser santos, ser luz, dar testimonio. Pero estamos en un proceso de purificarnos porque hay momentos que tenemos situaciones que de pronto nos pueden desubicar, nos pueden de pronto alejar un poco de nuestro Padre, pero nos llama techubá a regresar para que podamos reflejar su carácter, para reconciliarnos con Él, transformando así una vida diaria de un testimonio vivo de fe y compromiso con nuestro Padre. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos permites recibir. Ayúdanos a escudriñarla más y más, a poder atesorar en nuestro corazón, a santificarnos más porque tú eres santo, a identificar, ayúdanos a través de tu Ruach HaKodesh para esos errores, esos pecados, esos hierros, esas faltas que aún pueden haber en nosotros, Padre, para poder removerlas de nuestras vidas y confesar, reconocer delante de ti que te hemos fallado, que con el entendimiento de esta palabra, Padre, tú nos lleves a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, amada familia, amadas hermanas, si ha sido de bendición esta enseñanza, los invitamos a que puedan compartirla y a poder seguir escudriñando, ser de esos verianos que podamos ir y confirmar todo lo que el Padre nos está hablando, porque su palabra es viva y eficaz. Les doy muchas gracias por el tiempo que nos permiten a través de estos canales compartir la palabra de nuestro Padre, y nuestro Padre los bendiga con un shalom muy grande, con una paz muy grande que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones para todos, muchas bendiciones, amén y amén.